enero 18 del 2026 y hoy es día del Señor. Tengo aquí las 8 de la mañana, 3 minutos desde el sur de California. Por favor, quiero que me digan si se puede escuchar bien. Se puede escuchar bien a nuestra hermana, bienvenida, también a nuestra hermana Alma Hernández y la hermana Liliana. Buenos días a todos, sí. Bien, entonces hoy día vamos a empezar una serie de estudios que nos va a ayudar mucho en lo que estamos viviendo a nivel mundial. Está en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Se escucha perfectamente, gracias, Alma. Muy bien. Bien, vamos a abrir entonces la Biblia en el libro de Nehemías. Si usted tiene la Reina Valera o la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, que es lo que yo uso. Pero tengo aquí por el milagro del internet, tengo las dos versiones. Tengo la versión Reina Valera 60 de los evangélicos y también tengo la Nueva Biblia de las Américas. Hay más de 20 versiones en español en la internet. Usted puede leer muchas versiones para entender mejor el significado de las palabras cuando hace su estudio bíblico. Yo utilizo generalmente en inglés, hay cantidad de versiones en inglés, más que en español, aparte de las de español, y también leyó en el manuscrito griego o hebreo. Vamos a leer Nehemías capítulo 9. Es un capítulo muy amplio, tiene 33 versículos. Entonces quiero que me acompañen eh, en esta lectura. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la santa palabra de Dios. Dice así, libro de Nehemías, según la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, digo la verdad, no, perdón, no, esto es, no salí bien, perdón, estaba leyendo, no, en Romanos, pero no, Nehemías. A ver, Nehemías 9. Perfecto. A ver, vamos a ver. Aquí está. Nehemías 9. Arrepentimiento y confesión. Dice, no, perdón. A ver, ¿cuántas? Son 38 versículos. Así que nos va a llevar un poco de tiempo leerlo todo, porque este estudio va a estar dividido en 4 a 5 domingos, porque es amplio, bastante historia, eh, para conocer la historia hebrea. Dice así, arrepentimiento y confesión, Nehemías capítulo 9. Dice, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de silicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, puesto de pie cada uno en su lugar. Una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor, su Dios, y otra cuarta de la parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Nuestra hermana Lourdes se une en Nehemías capítulo 9. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Jodías, Sebanías, Petalías, dijeron, levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares, todo lo que en ellos hay.
Tú das vida a todos ellos y al ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del gitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban como soberbia y te hiciste un nombre como el día de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio del mar sobre tierra firme, echaste en los abismos a sus perseguidores, como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de ella y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos, les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la piedra para su sed, y les dijiste que entren a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos, no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos, eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, pero tú eres un Dios del perdón, eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios, que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar y les diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos, pueblos y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Seón, rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entrarán a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, árboles frutales en abundancia, y comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo, conforme a tu gran compasión. Les diste libertadores que los libraran de la mano de sus opresores, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande,
poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días que los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos. No te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos en cuanto a la tierra que dicen nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes. Ahora somos esclavos en ella, y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Esto es palabra del Señor y como dicen los hermanos católicos, te alabamos, Señor. Bien, este es un tema muy amplio. Nuestro hermano Raúl Vilches también desde Perú. Saludos allá al norte en Chimbote. Bien, eh, para entender el contexto de Jeremías, perdón, de Nehemías en el capítulo 9, tenemos que ir a un capítulo anterior, que es el capítulo 8, en donde dice que Esdras se reunió en la plaza en el versículo 1 del 8, ¿no? Como un solo hombre que estaba delante de las aguas y pidieron al escriba Esdras, que tiene su libro llamado Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel, o sea, el Pentateuco. Lo trajeron ahí. Y fíjese lo que dice en el capítulo 8 de Nehemías, ¿no? 8, 2 dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, se imagina, estaban leyendo desde la mañana, temprano, 5 de la mañana o 6 de la mañana, hasta, dice aquí, a el mediodía. Estaban todos escuchando lectura. ¿Ok? El escriba Esdras, versículo 4, estaba sobre un estrado de madera, o sea, estaba como un estrado de madera que había hecho para esa ocasión, se había construido. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, estaba Sema, estaba Anías, estaba Urías, estaba Hilcías, estaba Masías, y a su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Ok? Para los hermanos que se van a casar y que tienen planes de tener hijos, aquí están los nombres para cada uno de sus hijos, nombres super bíblicos. Bien, sigamos. Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, en ese momento y todo el pueblo respondió amén, amén. O sea, amén viene desde tiempos. Nuestra hermana, muchos de nosotros, inclusive cuando decimos algo, escribimos amén. Es una frase que implica sumisión y aceptación del Señor. ¿No? Cuando se predica, cuando se ora, cuando se dice una bendición, el pueblo dice amén. ¿No? Bien, entonces, ¿qué sucede? Todo el pueblo respondió a mí mientras alzaban las manos, ¿no? Después se postraron, adoraron al Señor en tierra. De aquí viene, ¿no? La tradición de alzar manos santas, como dice Pablo. La iglesia cristiana en el primer siglo hacía lo mismo, alzar manos santas. No lo inventaron los pentecostales, ¿ok? Hay muchos que dicen, no, no somos pentecostales, no tiene nada que ver con ello. Levantar manos santas es simplemente un símbolo,
una señal, un signo de sometimiento a Dios, adoración. No tiene nada que ver con ninguna denominación pentecostal. Es más, los reformados y presbiterianos deberían de levantar las manos porque es bíblico, ¿ok? Mm, es bíblico y no ofenden nada al Señor, ¿ok? Así que deberían de levantar las manos en señal de adoración. Bien, ¿qué más? Dice aquí, eh, también versículo 7, Jesuía, Bani, Sebaía, Jamín, Acub, Sabatía, Jodías, Masaías, Gelita, Azaría, Sobabel, Hanán, Petalía, los levitas, todos los nombres hebreos, ¿no? Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo, o sea, hermenéutica, haciendo midrash y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y aquí es donde los eh, predicadores en la Reforma se distinguieron de los sacerdotes católicos. El sacerdote católico generalmente sí lee la escritura, pero no le da la interpretación. Y cuando dan sus homilías, porque dan sus homilías, no es igual de cuando le hacía, cuando empezaron los reformadores. Una de las cosas muy importantes que la reforma trajo es que después de la lectura había una hermenéutica. Eso se llama midrash. Y luego de la hermenéutica venía la aplicación. O sea, lo que se leía se expandía, se explicaba y luego se hacía una aplicación. ¿Cómo se aplica lo que lee uno? ¿Es relevante hoy en día? En este caso, siglo XXI, 2026. Esto fue escrito unos 2000, mm, tal vez 700 años antes de nuestra era y unos 700 años antes de Cristo. O sea, es antiguo. Este Israel ya no existe hoy. Entonces, ¿cómo una lectura antigua, milenaria, ¿no? Tiene aplicación para nosotros? Diferente cultura, diferente lenguaje, diferente situación política y religiosa, social, económica. No tenían los problemas que estamos mirando hoy en día, ¿no? Por eso la pregunta ¿es relevante esa lectura? Y si es relevante, ¿cómo se aplica a nosotros? No vivimos en el mismo país. Yo estoy aquí en California, Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial. Todo lo que sucede acá afecta a todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Se piensa comprar Groenlandia. Es una zona, ¿no? Muy importante, estratégica, política, militarmente, ¿no? Tanto para el occidente de América y Europa. ¿Cómo eso puede afectarnos a nosotros? En el tiempo que se escribió no había ese problema. Ahora es internacional, político, económico. ¿Va a afectar a muchos? Tal vez sí. ¿Qué pasa si no sucede? O sea, ¿tiene la Biblia algo que decir ahí? ¿O no tiene nada que decir ahí? ¿O solo solamente se limita a ciertas cosas, a ciertos países, como está en su país? Chile va a tener un nuevo presidente ya muy poco. ¿Cuál es su situación ahí? Se aplica en México. México está pasando por una situación económica y política terrible, ¿no? ¿Cómo están los otros países en Centroamérica, ¿no? En los otros países en América. O sea, cada país tiene su propia situación local. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Es plausible o no es pragmático el hacerlo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Lo tienen que hacer todos? Y si no se hace nada, entonces ¿para qué estamos leyendo esto? Simplemente para perder el tiempo. O sea, son preguntas que uno se tiene que hacer, porque esto lo que estamos leyendo es nacional en ese tiempo. Todos estaban ahí, ¿no? Todos. Dice aquí, por ejemplo, ¿no? En Esdras, perdón, en Nehemías, en el capítulo 8, dice, eh, todo el pueblo se paró, el libro de la ley de Dios se interpretó y se dio sentido para que entendieran. Y en el 9 dice, entonces Nehemías, que era el gobernante, fíjese, estaban dos, Esdras era el sacerdote, Nehemías, que lleva el nombre del título de este libro, era el gobernador. En este caso sería el equivalente a un presidente o un ministro de Estado. Eso era Nehemías. Entonces Nehemías dice, ¿no?
y los levitas, que era el grupo de sacerdotes de Israel. Hoy día ya no hay levitas, o sea que no hay ni cercano. ¿Ok? O sea que se dan cuenta, hay cosas que no se aplican ahora. Enseñaban al pueblo, y eran los maestros, los teólogos de Israel, eran los levitas. Hoy en día hay teólogos, pero no tienen relevancia. ¿Por qué? Porque hay tantas sectas y cada secta tiene su teólogo. Por ejemplo, en el catolicismo romano hay miles de teólogos. Las sectas protestantes y evangélicas, teólogos y teologuillos, y se contradicen unos a otros. Ese es el problema. Y nadie los toma en serio. Y otros teólogos que tampoco lo leen. O sea que es una diversidad. Nuestro hermano Nayed Alexander Acosta también se está uniendo al grupo. O sea, por eso digo, no es relevante, porque ¿a quién va a escuchar usted? A nadie. Bien, ¿qué es lo que sucedía? En el tiempo de Nehemías, ellos dijeron, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. ¿Ok? Nehemías 8:9. Fíjese cómo dice, al pueblo. Hoy en día no se hace eso. Es más, y si se hace, tanto es la constitución de los pueblos que muchos no están de acuerdo. Por ejemplo, los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 360 millones de habitantes de población. De aquí nacen todas las sectas evangélicas que van a México. México está lleno de sectas gringas. Testigos de Jehová, gringo. Nueva York, mexicanos, al grito de guerra. Mormones, gringos. En México tienen sus comunas los mormones. Adventista, gringo. En México, el sábado, ayer se reunieron los adventistas. Puro mexicano, pero nace acá. Pentecostales no nacieron en Chihuahua, nacieron aquí en Los Ángeles. De aquí se fueron a México. Cantidad de pentecostales. Hablan en lenguas, en los dialectos, no sé qué más hablan, pero vienen de aquí. Bautistas también. Hay, ¿qué más hay? A ver, veamos. Asambleas de Dios. eh, Presbiterianos dicen, pero casi nada, o sea, poquitos. Y tampoco, y entre ellos su grupo separado. Eh, Bueno, catolicismo es la religión ahí oficial, creo que de México, claro, ¿no? Por los españoles que llegaron ahí en el año 1500, a ver, ¿qué año fue? Si me fue 1520 por ahí. Bueno, en fin. Eh, entonces es difícil, por la situación diversa de religión, que se haga algo igual, ¿no? Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, ¿no? Que entienda la historia de este país que fue fundado por principios puritanos en 1600 y algo, ¿no? Hoy en día es una democracia donde ya no hay puritanos, presbiterianos casi están desapareciendo, pero la mayoría son católicos, bautistas, evangélicos. O sea, esa es la demografía. Eh, Llamar, hablar del cristianismo se acepta. Hay muchos cristianos, tanto católicos son cristianos la mayoría. En unos 30 años todo Estados Unidos va a ser católico, se los aseguro, en serio. No sé si van a vivir 40 años más, pero para 2040 el, hoy día los católicos son casi 60 millones, pero para el 2040 van a haber casi, no sé, tal vez 80 millones de católicos. Increíble. ¿Quién pensaría que iba a ser los Estados Unidos una nación católica? Nadie se imaginaba, pero así está la cosa. Bueno, el punto está en que si se hace un llamado, el presidente Trump hace un llamado, su gabinete está lleno de cristianos, la mayoría católicos, evangélicos, algunos bautistas, ¿no? Todos son creyentes, todos leen la Biblia y creyentes de verdad, ¿ok? Hacen llamados para orar, inclusive en el militar, y cosa que no sucedió con el inicuo, iluso, inútil de Biden y todos los demócratas, ¿no? Eh, pero no todos aceptan eso, porque hay libertad de expresión, hay libertad de conciencia, libertad de religión, ¿no? Y libertad de culto. Entonces, muy diferente al tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías todos eran israelitas, estaban dentro del pacto mosaico. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 9, 10, 9, este día es santo para el Señor, no se entristezcan ni lloren, ese principio se aplica hoy a los cristianos. Hoy día es día del Señor.
¿Se dan cuenta? O sea, no se quedó solamente para ellos. Hoy en día uno toma esta frase, el cristiano obviamente, al que no es cristiano no le importa, pero para el cristiano este día es santo para el Señor. ¿Se dan cuenta cómo a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de las circunstancias políticas que ha cambiado, el principio sigue igual? Hoy día es día santo al Señor. Nehemías 8:9. No se entristezcan ni lloren. Hermanos, no hay que estar triste, no hay que llorar. Interesante, ¿por qué le dice eso? Recuerden, Israel salía del cautiverio de Babilonia. 70 años fueron destruidos Jerusalén, eh, muchos fueron masacrados y el remanente que quedó regresa a Israel. Un pueblo sufrido, el pueblo judío, siempre ha sido sufrido el pueblo judío, odiado, humillado, de acuerdo a la narrativa bíblica, fueron, y eso lo vamos a ver la semana que viene, tenemos 4 domingos para estudiar la oración del capítulo 9, pero esta es la introducción, ¿ok? Entonces, ellos regresan tristes, humillados, o sea, su dignidad como personas, ellos sabían que los pueblos los odiaban a los judíos. Hoy en día muchos odian a los judíos, claro, los judíos de ahora no son como los de antes. Hoy en día la mayoría son seculares y si se llaman religiosos no les dan importancia, ¿no? Eh, Así es, muchos son ateos, hasta comunistas, ¿no? Pero aún así el mundo los odia. En Europa odian, aquí en Estados Unidos hay grupos que odian a los judíos, ¿no? Eh, Nosotros los cristianos no podemos hacer eso. Nosotros los cristianos no podemos odiar, no solamente no a los judíos, sino a otros. Dios nos llama a ser personas que demostremos el amor de Dios, ¿no? Sin embargo, sí, las situaciones cambian hoy en día, ¿no? Tenemos que cuidar también nuestra integridad física, ¿no? De personas malas. En ese sentido, el cristiano no solamente tiene que demostrar el amor, pero también tiene que protegerse, porque hay gente que no solamente odia a los judíos, odia a los cristianos. En Nigeria, por ejemplo, millones de cristianos han sido masacrados por décadas por ejércitos musulmanes. El presidente Trump fue el único presidente que bombardeó a las guerrillas musulmanas porque masacraban abiertamente, y cuando digo masacraban, utilizaban machetes, esos machetes grandísimos, e iban y mataban sin discriminación bebés, niños, niñas, mujeres, embarazadas, no embarazadas, hombres, ancianos, paralíticos, a diestra y a siniestra. Estamos en el 2026, no estamos en la Edad Media donde se hacía eso. Ellos hacen todavía eso en África. O sea, África es un continente súper subdesarrollado y todavía se hace eso. Y no es culpa de Trump ni de la Unión Europea, es culpa de sus propios gobernantes que son súper, pero súper, ultra, súper, hiper corruptos. Sí, ser corrupto es una cosa, pero ser súper, súper corrupto es diferente. Eso es lo que está en el África. Y lamentablemente, guerrillas musulmanas masacran. Dele a Dios gracias que no nació, usted como mujer nació. Porque a las niñas de 9, 7 años se las llevan y las violan, son parte del grupo. ¿Quién hace algo? ¿Dónde están los derechos humanos, no? Que defienden a criminales comunistas y no defienden a las niñas que son violadas por los musulmanes en el África? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Naciones Unidas tratando de levantar la voz y defendiendo a esas niñas? Pero se levantan aquí y defienden a comunistas, traficantes, narcotraficantes, criminales y delincuentes. No se dan cuenta la doble hipocresía, la doble, se llama moral, pero eso es lo que sucede en el África. Entonces estamos viendo una persecución. Esto no se veía antes. O sea, la situación es diferente. Entonces, cuando estudiemos la Biblia, uno tiene que ver, uno, el tiempo que fue escrito y también no cómo vivimos nosotros aquí.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Se aplica eso acá? Lo que se aplica por el momento para mí es el versículo 10. Hermanos, hoy es día santo al Señor. No estemos tristes, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué dice? ¿No? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová, nuestra fortaleza es. De aquí sale el coro, no hay un coro evangélico. ¿Ve? No, no todos los coros evangélicos son pérdida de tiempo. ¿No? El gozo del Señor, mi fortaleza. Y ya me olvidé cómo va el tono. A ver, ¿cómo va? Déjeme acordar. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Así es, ¿no? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y ahí con las panderas, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y mire, bíblico y bonito. Y cantando. Bueno, eso no lo inventaron los amigos pentecostales para nada, ¿no? Una cosa que los pentecostales enseñan a todos, inclusive a los católicos, sinceramente, esto es comprobado, son sus cantos de alegría, que va de acuerdo a lo que dice aquí. Dice, vuelvo a repetir, vayan, dice, este es el día santo para el Señor. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Increíble, hermano, increíble, increíble. Exacto, nuestro hermano Flings MD Morales Damián. Es que hay cantidad, ¿no? Hay un tema que yo hablé ser con nuestra hermana Johanna ah, también desde Chile. Saludos a todos. Y, y bueno, hoy día, hermano, hoy, ya sea usted esté en Sudamérica, en la Patagonia, o esté en Alaska al norte, todo Américas, Norteamérica, Centro, México, Centro y Sudamérica, hermanos, alegrémonos hoy día. Y fíjese que el pueblo lloraba. Ahí dice, versículo 11, ahí está, mire. No, en el 10. A ver, ¿dónde estoy? El 9, porque todo el pueblo lloraba. Nehemías 8, 9, porque oían las palabras de la ley. Hermano, si yo recuerdo ese corito, ya ve nuestra hermana Johanna Sacuar, sí, ¿no? El gozo del Señor, mi fortaleza, y todos con pandereta, ¿no? Pandereta. Por eso los pentecostales tienen mucho que enseñar, sí. Y por eso crecen en Estados Unidos. Les voy a decir una cosa, ya que estamos hablando de negocio, un paréntesis. Los que están desapareciendo son los reformados presbiterianos. Y cuando digo desapareciendo, desapareciendo en número, no llegan ni a 1 millón, con eso les digo todo. Pero los pentecostales, hoy, día del Señor, en este momento, están que gritan en sus templos, han crecido. Son más de 10 millones de pentecostales en Estados Unidos. Cantan con alegría, ¿no? Y levantan manos santas. Esa es la verdad. Inclusive, bautistas ya son pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. Y esto no es porque ellos lo inventaron, es porque la Biblia lo dice, ¿ok? Que es diferente. Muchos dicen, no, no hay que ser pentecostales. Bueno, nadie dice ser como ellos, pero lo que adoran es lo que la Biblia enseña. Que no le guste es diferente, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí me gusta adorar pero dormido. Ok, si quiere dormirse a adorar, es su opción, nadie le va a decir que no. Pero la adoración bíblica no es adorar dormido, ni bostezando, es alegría, es la verdad. Y aquí está. Ellos lloraban cuando escuchaban la palabra de Dios. Otra cosa muy importante. Hoy en día en las iglesias, cuando se lee, es frío, ¿no? Bueno, no digo del ambiente que es frío, pero dice, vamos a orar, vamos a leer, sí, amén. Es como que nada pasó, ¿no? Nada pasó. Pero cuando hay reuniones y se lee la Biblia, y esto es verdad, oiga, qué alegría es que cuando uno lee la Biblia, al final la gente se compunge de corazón y llora. No llora porque, pues, pobrecito de mí, aunque tal vez, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo,
usa la palabra para compungir el corazón. Es un lloro de una relación con Dios, no es un lloro humano, de miseria humana, que es diferente. Y eso solamente es el Espíritu de Dios que hace. Eso es así, o sea, eso hace la diferencia. Y dice más adelante, fíjese lo que dice acá, dice 11, no, ya leímos eso, perdón, 10. Y dije, vayan, coman de la grasa, versículo 10, beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es para ustedes. Hermanos, Nehemías 8:10 es el texto clave para hoy. Esto lo voy, póngalo en su página, yo lo voy a poner en mi página, porque esto es cristiano. ¿Se acuerdan cuando dice Hechos capítulo 2? Cuando dice los discípulos se reunían y no decían que lo que tenían era de ellos, sino que ellos daban según su necesidad a los pobres. Eso no lo inventó el apóstol Pedro. Esa práctica de dar al pobre, esa práctica de compartir, viene del Antiguo Testamento. O sea, lo que ellos hacían no era algo nuevo. Lo nuevo es que se hacía en el nombre de Cristo, que es diferente. Pero la comunidad del pacto, la iglesia, se reúne el día del Señor con alegría. Aquí lo dice. Por eso, eh, Nehemías capítulo 8, léalo. 9, 10 y 11. Con alegría, no tristes. Dos, que ese día tenemos que ir y dice, coman de la grasa, beban de lo dulce. ¿A qué se refiere de la grasa y dulce? Vamos a tener qué cosa, nuestro colesterol se va a levantar, vamos a ir al hospital, la presión alta, y al final un ataque al corazón, un derrame cerebral. No, lo que está refiriéndose ahí es que un pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo que se goza en el Señor, no solamente espiritual, sino en comunión. La comida dentro del pacto bíblico abrámico es fundamental. Cuando ellos sacrificaban un cordero de un año, macho, gordo. Ya no hay esos corderos. Eran tremendos esos corderos. Lo levantaban entre creo que 10 personas. ¡Ah, póngalo ahí! Es pesado. ¿Cuántos somos? Somos 50. Traigan otro más. Y lo sacrificaban al Señor. Oiga, el olor de ese cordero en una parrilla, de lo que se llama, era al Señor y luego las partes. Y dice el Señor, se tenía que comer y acabar ese día. Pero qué rico comían, hermano. No eran vegetarianos. Carne de cordero de un año sin defecto. Ya me imagino ahí a los levitas comiendo cantidad. Se manchaban los niños comiéndose, no se ensuciaban la mano agarrando, mamá, yo quiero esa piernita de ahí, pártemelo un poquitito. Y agarraba aquí Moisés y luego los demás comían hasta saciarse y había vino. ¿No? Hoy en día dicen que el vino es pecado. No, el vino no es pecado. Tal vez emborracharse, embriagarse, pero mucha gente se embriaga sin vino. Es que el vino era fundamental de las viñas de Jerusalén, hermano, de Jerusalén. Ese viñero de Jerusalén, ese vino de Jerusalén, ahí está Jesucristo en las bodas de Caná. El mejor vino de Jerusalén, comprobado. Oiga, pero qué rico. Y luego con sus vegetales también, ¿no? Y el pan que hacían como tipo tortilla, grandísimo, redondo. O sea, era un festín, ¿no? Era un festín, era como una feria hebraica. ¿Y qué dice aquí Dios? Ahí mismo dice, ¿no? Dice, tienen que comer, beban de lo dulce. Ahí se comía mucho blueberry. ¿Qué es blueberry en español? Arándanos. Se comía mucho arándano, se comía granadilla y se comía higos, mucho higo se comía, dulce, ¿no? Hay una canción que se llama Dulce como la miel, me parece. Bueno, eso se comía.
y manden raciones a los que no tienen nada preparado. Eso lo hacía Pablo. Cuando Pablo iba en sus viajes, fíjese, él iba a Asia, a Roma, Tesalónica y Éfeso. Aparte de predicar, decía, hermano, yo voy a volver a Jerusalén. Y ahí no había carro, tren, ahí caminando o en buque. Pero, oiga, en el desierto eran semanas, allí no había texto que, a ver, hermano, estoy en camino, esperen, no, Pedro, ni no había nada de esas cosas. Cómo la tecnología cambia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hace la vida más fácil. Bueno, en ese tiempo no era así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede está en que cuando regresaban, Pablo venía con cantidad de ropa y otras cosas más. Y los hermanos en Jerusalén eran pobres, ¿sí? Eran pobres, sí, pobres, pobres. Y fíjese que aún pobres no eran comunistas, como se dan cuenta como hoy en día engañan que sí, que por mentir el comunismo hace miserable y más pobre al pobre. Pero fíjese, Pablo trae a los hermanos de Jerusalén, les da ropa, ¿no? Él no agarraba diezmos, no necesito el diezmo, no, nada que ver. Era para los pobres, todas las ofrendas es para el pobre. Ellos no daban, ¿qué van a dar si no tenían nada? ¿Qué van a dar si no había nada? Pablo decía, no, ustedes tranquilos, hermano Pablo, acá hay un enfermo. Pero a diferencia de nuestros hermanos pentecostales, que todo es oración y está bien que oren por los enfermos, no todo se cura con esas oraciones que ellos hacen. Pablo le dijo a Timoteo, Pablo, que tengo un problema en mi estómago. Creo que sufría de gastritis el pobre Timoteo. Pero había un problema y reflujo tenía. Y le dice, Timoteo, toma vino a causa de tu estómago. Y la oración de fe de Gigi Ávila, Pablo, no decía eso, nada que ver. Pero no había ninguna contradicción entre tomar medicina y orar. Pablo oraba, era un hombre de oración, pero también era consciente, oye, si estoy enfermo, pues sí, ora por mí, pero también necesito algo. A ver, decía, ¿no? A las hermanas, había muchas diaconías ahí. A ver, Febe, por favor, hazme un té de Arabia, pero esos té de Arabia que sean muy buenos para que me sane esta gripe. Y Febe lo hacía con té de Arabia, no en bolsitas, no había bolsitas, plantas, ¿no? Así, y se lo tomaba calientito y santo remedio. Se curó. Así era antes, en los tiempos más, se hacían más cosas naturales que hoy en día. Yo creo que también lo hacen algunos pueblos, ¿no? En fin, entonces eso era, versículo 10, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo. O sea, en este día se ayuda al necesitado. Entre los hermanos se apoyan, se ayudan, oran, están alegres, contentos. Qué bonito, ¿no? Pero hoy en día, tantas sectas que es negativo porque no solamente porque hay mucha separación, pero también no se hablan, ¿no? No se hablan, ¿no? Hasta se odian. Oye, qué feo, ¿no? Es algo totalmente anticristiano, de acuerdo a la escritura. Jesús dice, el que nombra el nombre del Señor, ¿no? Si mencionamos el nombre del Señor, usted y yo, el mismo Cristo, ¿no? El mismo Cristo, levantamos manos santas, ¿por qué tenemos que odiar? Dígame una razón. No hay razón. Si usted menciona el nombre del Señor y si usted ora levantando manos santas, alegre y llora, oiga, entonces ¿por qué tenemos que odiarnos si yo creo en el mismo Dios que usted? ¿Por qué? Dígame una razón y dígame, hermano, tenemos que odiarnos porque pues usted me cae mal. No, eso es diferente. Pero no existe ninguna razón. Y fíjese que este es el principio, la introducción al capítulo 9 que vamos a empezar ya el próximo domingo. Porque esto lleva a la oración que viene en el capítulo 9. Y dice más adelante, en el versículo, a ver, ¿dónde estamos? 11. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen porque el día es santo. No se entristezca. ¿Por qué les dice eso, hermanos? Todo el pueblo estaba llorando, gritaban, gemían. Hoy en día se ayuda con lo que sobra, o sea que ellos no usan
O sea que ellos no usan o cosas vencidas. No le entendí bien a lo que se refiere, pero me parece que está diciendo con lo que uno que tiene en casa y no se usa o no están vencidas, se ayuda a los demás. O si es eso, sí, claro, a nivel personal uno puede hacer eso. Si no se usa algo o no se vence, se comparte. Me parece que se vence, creo que se refiere a la fecha de expiración, ¿o ¿no? A la ocasión. Si es así, ¿no? Pero también en iglesias se reúnen cosas y se dan a hermanos que están enfermos, ¿no? Hay hermanos que están enfermos o no tienen trabajo o están en necesidad. Hermano, hermana, sí, aquí está, le traemos para usted. Algo y algo más se necesita. Y otra cosa, aquí, por ejemplo, se hace, no solamente se lleva, sino que se dice hermana o hermano. Si no puede cocinar, uno, venimos a cocinar por usted y para usted, o le traemos comida. Así se hace. Si es que tengo esta enfermedad, ok, por 2 semanas vamos a darle comida. Y así se hace. Se turnan hermanas. Hay hermanas que dicen, ¿saben qué? Yo lo hago todos los días, no tengo problema. Otros dicen, yo puedo 3 días. Bueno, yo puedo 2 días. O yo puedo un día. Entonces, en total, tal persona o hermano o hermana no pasa necesidad de hambre. Porque los hermanos cocinan, ya sea en su casa o le traen comida. Eso es, oiga, eso es fantástico. Eso es fantástico, es muy bueno porque se hace sentir al calor de hermanos, ¿no? Entonces dice, el grupo de Jerusalén estaba llorando fuerte, por eso que los levitas decían, hermanos, cálmense, cálmense, hoy día hay que estar alegres, claro, pero ellos lloraban porque se dieron cuenta de la maldad, de la desobediencia, ¿no? Los hermanos ayudan con las cosas que no están en condiciones. Los hermanos ayudan con los hermanos. Es muy triste. Ok. Sí, hay una ayuda. Ah, creo que, claro, creo que se refiere a los hermanos que no están en condiciones de ayudarse a sí mismos, otros hermanos la ayudan. Claro, si es así, sí. Entonces, el versículo 12, entonces el pueblo se fue a comer, mire, a beber, a mandar porciones, celebrar en gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les había enseñado. Aquí vamos a terminar. Hermanos, Nehemías 8, del 9 al 12, léanlo, mediten, reflexionen, porque nos enseña exactamente, eh, si yo recuerdo, eh, a ver, a reflexionen en Nehemías 8 del 9 al 11, al 12, porque eso nos da a entender por qué la iglesia cristiana en el primer siglo hacía lo que hacía y por qué hoy en día se necesita esto a nivel de iglesia tal vez, porque esto fue a nivel nacional. Este texto inspiró a la Cruz Roja, al Ejército de Salvación, esto es a los hospitales para ayudar a los enfermos y necesitados, porque no solamente ya se limita a una nación, sino a todos. Así que reflexionen en esos textos. Nehemías 8, del 9 al 12, hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar, porque para la próxima semana, o sea, el domingo vamos a entrar de lleno ya habiendo eh, tenido este contexto al capítulo 9 donde habla del arrepentimiento y confesión del pueblo, en donde se hace la oración. Los levitas, después de que el pueblo se arrepiente, después que el pueblo se alegra, come, ayuda al necesitado, entonces viene la otra parte, que es la parte de la adoración. Eso va a estar tremendo porque nos va a dar a entender cómo Israel entendía el pacto de Dios y qué podemos nosotros sacar para nosotros y también nos enseña cómo orar, hermanos.
Esto es increíble, esto es muy bueno, ¿ok? Bien, entonces vamos a adorar, vamos a hacer una oración de despedida. eh, y luego lo voy a subir esto a, a la página. Oremos, Padre, gracias por tu amor, que esta palabra haya entrado a la mente, corazón de mis hermanos y de otros. Que podamos entender, Señor, este momento de gran necesidad y gran problema crítico, que tu iglesia nunca pierda la fe. Así como los israelitas se compungieron de corazón, lloraron por tu palabra y oraron, así nosotros también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, con todos ustedes. Hagan un tiempo hoy día, reflexionen, ¿no? Y eh, orando y que el Señor esté con ustedes ahora y siempre. Amén.